nuestras Biblias en el Salmo 32. ¿Qué dice? Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y en un rato vamos a estar celebrando juntos la Cena del Señor, así que lo hagas o no lo hagas, yo te invito a que en el lugar donde estás puedas estar inclinando tu rostro y podamos estar teniendo un momento de intimidad con el Señor para confesarle nuestros pecados. Dice otra parte de la Biblia que el que encubre su pecado no prospera, ¿sí? Pero el que lo confiesa alcanza misericordia. Amén. Invito a la hermana Janet, que pueda estar pasando a orar. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar aquí, Padre amado. En este momento, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a no fallarte, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio donde quiera que vayamos, Señor. Y a ser como a ti te agrada que seamos cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, porque sabemos que tú estás siempre con nosotros, Señor. A no caer, Señor, en las tentaciones, Señor. Líbranos de ellas, Padre amado. Te pido por todos mis hermanos aquí presentes, Señor, para que tú los ayudes y los guíes también en su camino, Señor. Y también por los que no pueden llegar hasta aquí, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, por tu misericordia hacia nosotros y por habernos perdonado siempre hasta ahora, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a ponerse de pie. Tal como somos, Él nos acepta. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Ay, como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
tomar sus asientos. Y quiero invitar al pastor. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a prepararnos para participar de la Cena del Señor. Abrimos la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 23 en adelante. Y pido a los hermanos que están preparados para ayudarnos, al hermano Rodolfo. Y vamos a pedir, si está Lucas aquí. Vení, Rodolfo. Le voy a pedir a la hermana Silvia entonces que venga a ayudarnos. Y dice la palabra de Dios: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan. Esa noche fue la noche del jueves, después que salieron del aposento alto, fue entregado, pero allí en el aposento alto el Señor instituye un día antes de morir en la cruz del Calvario, en realidad poco menos de un día, porque fue a la noche cuando salieron y Jesús fue crucificado el día viernes. Él tomó pan después que habían tenido la cena pascual y dijo, como dice el texto, el versículo 25, comed, después de haberlo partido y dar gracias, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y dice también que tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es la sangre, o esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis o que la bebiereis en memoria de mí. Así que Él toma el pan y toma la copa. Nosotros ahora, por esta cuestión de sanitización, vamos a recibir juntos en esta mañana el pan y la copa, y enseguida vamos a orar. Primero ustedes van a recibir, después vamos a venir otra vez, va a orar la hermana Silvia y el hermano Rodolfo, y vamos a ir participando. Pero hemos querido en esta mañana comenzar recordando todo este episodio. Pablo lo narra, Pablo no fue testigo presencial. Los testigos presenciales fueron los discípulos, los apóstoles, y está registrado esto en los evangelios. Pero Pablo toma esto después enseñando a los corintios cuando ellos tenían abusos, se reunían en casas, comían y luego participaban de la cena del Señor. Pero esto se desvirtuó porque la iglesia no estaba bien, las cosas no estaban andando bien, y entonces eso perjudicó esta celebración, este momento de adoración tan precioso, tan querido por la iglesia cristiana, de recordar la muerte en la cruz del Calvario de nuestro Señor y su derramamiento de sangre, su cuerpo molido y su sangre derramada por nuestros pecados.
Vamos a hacer así entonces en esta mañana. Vamos a repartir primero los elementos, luego voy a pedir que todos los tengan, si quieren los van abriendo el pan, pero no participan, luego vienen ellos hacia aquí y vamos a orar por el pan, participar y después oramos por la copa y participamos. Así que si ustedes quieren, pónganse de pie los que van a participar, así ya reciben. Están invitados los hermanos miembros de la iglesia y miembros de otras iglesias bautizadas por inmersión a compartir con nosotros la cena del Señor en esta mañana. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Vamos a dar gracias por el pan y le vamos a pedir a Rodolfo que se aproxime. Padre Celestial, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor Jesús, porque Señor, esta mañana podemos recordar a través de este pan tu cuerpo molido por nuestros pecados en la cruz. Gracias por tu sacrificio, porque tú entregaste tu vida, Señor, en favor nuestro, Señor. Podemos tener esta mañana esperanza de vida eterna. Gracias por ese cuerpo flagelado, gracias porque esas espinas, esos clavos, Señor, tendrían que haber sido para nosotros. Porque, Señor, tu palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, y tú llevaste esa muerte, Señor, sobre esa cruz, para que nosotros podamos tener vida. Gracias, Señor. Gracias porque sin ti no tendríamos esperanza. Gracias porque podemos recordarte una vez más, sea para ti toda la gloria. Te recordamos a ti, Señor, en amor y en humildad, Señor, reconociendo de que, Señor, tú eres nuestro Salvador, que sin ti estaríamos perdidos. Te alabamos, Señor Jesús, en esta mañana. Amén. Participamos juntos en el nombre del Señor. Amén.
para unir antes de orar, así ya estamos todos listos. Les confieso que no es fácil esto, Mejor vamos a abrirlo y una vez que todos tenemos todo preparado, oramos en tranquilidad espiritual, hagamos todo sin presión. Bien, Eureka por mi lado. Tal vez la mejor manera es no tomarlo de la solapita del frente, la que tiene el corte, sino de una de los costados. Agarrar un costado con la mano y levantar del otro, hacer un poquito de esfuerzo ahí. Levantar. ¿Pudiste servir? Bien. Héctor está ahí luchando, ¿no? No le encuentro la vuelta. Acérquense a alguno para darle alguna orientación. Aquí tienen el alcohol. Allá arriba están todos listos. Bien. Aquí abajo todos listos. ¿Todos pudieron? Es difícil, Gracias. Vamos a orar y le vamos a pedir a la hermana Silvia que ella dé gracias por la copa. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Padre querido, por este momento. Señor, te damos gracias, Padre, porque enviaste a Jesucristo, Señor, para morir por nosotros. Te damos gracias por la cruz, Señor, por ese sacrificio, Señor, que hizo tu Hijo, Señor. La sangre derramada, Padre, que nos permite, Señor, el perdón de los pecados, Señor. Qué amor que tuviste, Señor, hacia con nosotros, Padre, que sacrificaste a tu Hijo, Señor. Te damos gracias porque por esa sangre, Señor, nos perdonaste, Señor, los pecados, Señor, y ahora somos tus hijos, Señor. Gracias por tanta misericordia, Señor, por nosotros pecadores. Padre, te damos gracias nuevamente por el bendito, Señor, el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo, Señor. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Participamos juntos. Y todas las veces que coman este pan o beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Amén. Gracias, Señor, por habernos permitido tener nuestra mente, nuestro corazón en el Calvario y recordar una vez más, con libertad, con la libertad que todavía tenemos aquí en este país de abrir el templo, de poder participar juntos como hermanos. Libertad que otros hermanos nuestros en otras partes del mundo no tienen. Nosotros te adoramos en esta mañana, Padre. Loamos tu precioso nombre y entregamos lo que sigue de este culto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Quédense sentados que ahora van a pasar Silvia y Rodolfo y van a recolectar el plástico que quedó vacío. Y podemos cantar algo, así que les pido a los músicos que nos guíen. Seguimos alabando al Señor. Nos ponemos bien. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad.
Gracias, Señor, por tu libertad, por la libertad que nos das del pecado, Señor, de las cadenas. Señor, queremos alabarte como cantamos en esta canción en todo tiempo, Señor, cuando nos va bien, cuando nos va mal, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Invito al pastor a tener los anuncios. En primer lugar, quisiéramos tener un momento de oración por nuestros hermanos, queridos hermanos que están en enfermedad y en recuperación, en tratamientos, y en duelo también. Así que nos acordamos en esta mañana de la familia Quidayán, de Virginia, de sus hijos. También oramos por Mari para que su recuperación sea finalmente notoria después de la operación, con Mari García. Oramos también por situaciones que se presentan en las familias y que vuestro servidor recibe y ora al Señor y asiste con varios de ustedes. Así que oramos también por eso. Oramos por nuestro querido hermano Proietti, Rubén Proietti, que está internado, intubado en el Hospital Bautista de Miami, y ya esto lleva varias semanas. Está rebelde el tema, está complicado, y clamamos, todas las iglesias aquí están orando en la Argentina, un hombre muy querido en la obra, un líder de la obra del Señor aquí en Buenos Aires y en todo el país, y en la región también. Así que oramos por él y oramos por la esposa del querido pastor, que fue pastor de esta iglesia, interino durante un año, el pastor Leconte, Roberto Leconte. Felisa no está bien, tiene una situación tumoral en el hígado, no está bien porque eso le produce dolor. Pero gracias a Dios que está circunscrito a ese lugar, así que están haciendo ahora, comienzan el miércoles un tratamiento para reducir, que va a llevar unos 3 meses, y van a operarla. Muchos estamos orando por ella, especialmente por ella y también por Roberto, por la hija, por los 2 hijos varones y toda la familia, y quisiéramos también hacerlo en esta mañana. Y si hay alguno de ustedes que está cargado, que vino al templo en esta mañana con algo en el corazón, le pido que, aunque no pueda expresarlo, por lo menos levante su mano para hacernos saber que tenemos que orar e interceder al Señor. Bien, Padre querido, oramos en esta mañana para darte gracias por tu palabra, por tus promesas y por todo lo que tú nos das. Y Señor, te pedimos por hermanos que están con situaciones médicas, con estudios. Nos acordamos en esta mañana de la hermana Mabel, nos acordamos del hermano Ricardo, nos acordamos, Señor, en esta mañana de Oscar, Elisa Perona, nos acordamos también de Mari García, nos acordamos de Virginia en este tiempo de luto ante la partida de su esposo a la eternidad, de David. Y así, Señor, oramos por cada familia, cada matrimonio que está con una situación de salud, de dificultad, para que tú, Señor, levantes, restaures, sanes a cada uno. Oramos también por Nora Bena en esta mañana, para que tu mano sea sobre ella, sea sobre su ser interior, y tú la fortalezcas físicamente, mentalmente y también espiritualmente. Y así, Señor, clamamos por cada uno que está en necesidad, Señor, de aquellos que sabemos y de aquellos que no sabemos. Por eso, Señor, tenemos una palabra de intercesión y queremos también pedirte que tú guíes a tantos hermanos que están lejos de ti, a tantos familiares de nuestros hermanos que todavía no te conocen, para que el influjo del testimonio de tu Espíritu en sus vidas, Señor, los acerque para conocer de tu amor, para conocer lo que tú has hecho en la cruz por ellos, como nosotros recordábamos hace instantes. Señor, pedimos todo esto
te agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, queremos también recordar en esta mañana que el 18 de septiembre, que es sábado, la iglesia, no el sábado que viene, sino el otro, la iglesia cumple 100 años. Nosotros ante esta situación de pandemia vamos a trabajar un programa especial durante todo el centenario, o sea que va a empezar el 18 de septiembre y va a terminar el 18 de septiembre del año 22, del 2022. Y vamos a ir esperando que se robustezca un poquito la presencialidad y la iglesia va a resolver la fecha para hacer una celebración central. Pero de todas maneras, esta semana nos vamos a reunir con los líderes en la coordinadora. Creo que lo más inconveniente sería por cuestiones prácticas hacerlo por Zoom, pero si hay hermanos que no tienen Zoom, bueno, ahí me estarán avisando por el WhatsApp y vemos cómo resolvemos ese tema. Si es necesario, yo me voy a venir aquí y con los que no tienen Zoom estaremos presencialmente y estaremos con el Zoom con los que pueden estar desde su casa. Si todos pudiéramos conectarnos sería mejor. Pero ahí vamos a trabajar un poco sobre el programa de mensajes, el programa de invitados y todo lo que tiene que ver, hemos dicho algo en la reunión de oración de este miércoles, todo lo que tiene que ver con adolescentes, con niños, con jóvenes, con matrimonios, con familias, salidas, descubrimiento de placas, celebraciones centrales, avanzadas evangelísticas aprovechando el centenario, invitación a autoridades, un trabajo especial también en todo este barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les pido que toda la iglesia y también los que están viendo el YouTube estén orando al Señor. Nosotros estaremos predicando sobre el libro de los Hechos, el libro completo. Cada domingo estaremos predicando sobre particularidades de un capítulo. Así que ya hemos predicado 3 capítulos, hoy predicamos sobre el capítulo 4, el domingo que viene sobre el capítulo 5 y así estaremos avanzando. Y veremos entonces cómo nosotros vamos haciendo las etapas de este avance durante el tema del centenario. El primer momento de acción de gracias va a ser el próximo sábado, porque luego de tanto tiempo, desde marzo del año 2020, los pastores de la capital, los pastores bautistas de aquí de la capital federal, nos estuvimos reuniendo por Zoom todas las semanas. Primero lo hacíamos los martes y una vez por mes los segundos sábados. Luego pasamos a los sábados. Nos reunimos todos los sábados de 7:30 a 8:30 de la mañana. Ahí tenemos un encuentro y oramos al Señor. Oramos por las iglesias, oramos por los consiervos, oramos por el país, oramos por la situación espiritual de Buenos Aires, de la Argentina y también por la obra misionera de la iglesia en todo el mundo. Y todos los segundos sábados, es decir, cada mes, tenemos un encuentro especial. El primer encuentro presencial después de marzo del 2020 va a ser este próximo sábado, el 11 de septiembre. Y vamos a estar haciéndolo en Casa de Amistad. Yo pedí ayuda y ya varios hermanos están trabajando y ayudando, ya que la iglesia cumple 100 años, que los pastores de la ciudad nos acompañen. Vamos a tener nuestro desayuno, vamos a recibir la palabra del Señor con un pastor capital invitado y lo vamos a hacer en Casa de Amistad y vamos a dar gracias por los 100 años de la iglesia. La obra tiene casi 110 años en Caballito, pero vamos a dar gracias al Señor. Y así iremos avanzando por la gracia del Señor. Ya la temperatura es mucho más cálida, así que estamos entrando a la primavera y vamos a ir entonces. Yo siento una ventolina bárbara acá. Ustedes sienten, ¿no? Que están prendidos. ¿Qué están prendidos? ¿Está prendido en frío el equipo? Calor, porque me llega un fresquete lindo, pero bien oxigenado. Les quiero decir a los que están mirando por YouTube, este templo está bien oxigenado, están abiertas las ventanas del vitró de la calle, el vitró que está acá atrás, lo que está atrás del bautisterio, las ventanas que dan al patio de atrás, así que en cualquier momento predico con un ala delta, y quién le dice si en una de esas levantamos vuelo y todo.
pero los animo en el nombre del Señor. Estamos conservando el protocolo y si van llegando más hermanos, entonces tenemos aquí 200, un poquito más de 250 asientos, el aforo es el 70%, pero también hay que conservar la distancia. Pero tenemos, yo me puedo quedar arriba sentado y alguno más en el otro sillón y alguno puede estar en esa punta y alguno puede estar allá, y con eso vamos liberando bancos para que la mayoría pueda estar en el templo. Y si no alcanza, haremos un segundo turno de culto. No sea un problema, ese es muy fácil de solucionar. Vamos a orar entonces al Señor una vez más y pedirle que Él nos guíe. Estamos predicando ¿acerca de qué estamos predicando? Porque yo, que lo diga yo me acuerdo que prediqué más o menos, pero ¿acerca de qué? Ya tuvimos mensaje Hechos 1, Hechos 2 y Hechos 3, pero hay un denominador común, a pesar de que buceamos la Escritura. ¿Acerca de qué estamos predicando? ¿De las buenas hortalizas de la Palestina? ¿De los zapallos que había en Egipto? ¿De qué estamos predicando? No es retórica la pregunta, ahora la pueden contestar. Bien, de combatir, de defender, de predicar, de vivir el Evangelio, ¿sí? Y estamos viendo cómo hizo la iglesia primitiva. Oramos al Señor. Padre, guíanos en este programa del centenario para que te dé gloria a ti, para que la iglesia pueda alabarte, pueda reconocerte, pueda adorarte, para que la iglesia pueda proclamarte, pueda vivir tu palabra, de tal manera que crezcamos espiritualmente, crezcamos en calidad y también tu palabra corra, alcanzando hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, ancianos, con el Evangelio, para que puedan, Señor, ser salvos, conocerte y confesarte los pecados. Eso es lo que anhelamos y deseamos, y por eso te pedimos que nos guíes, que guíes al liderazgo de la Iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Invito a los hermanos encargados de las ofrendas que pueden estar pasando. Señor, te damos gracias por podamos estar en tu casa, Señor, por darnos el privilegio de darte un poquito de lo mucho que nos das, Señor. Te pido que sigas bendiciendo este culto, Señor, y la vida de cada uno de los que estamos acá y los que están en su casa escuchando este culto. En el nombre de Jesús, amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte.
santo, 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 yo quiero verte. Amén. Invito a Silvia a que ella pueda estar orando por el pastor, por la predicación y por los niños. Santo Sofía. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, Padre querido, te queremos encomendar la vida, Señor, de nuestro pastor, Señor, su salud, su familia, Señor. Señor, cuida a tus siervos, Señor, bendecido, Padre. Te damos gracias, Señor, porque lo mandaste a tu iglesia, Señor. Te damos gracias por la palabra que siempre nos das, Señor, que es de mucha bendición para nosotros, Padre. Y hoy especialmente, Señor, como siempre, bendecido, Señor, para que lo que Él nos esté diciendo, Señor, como siempre es tu palabra, Señor. Él es un mediador, Padre Santo. Te damos gracias nuevamente por su vida. Te pedimos por los niños que también están recibiendo tu palabra, Señor, que entre a sus corazones, Señor, y que dé fruto, Padre Santo. Te pedimos por todo esto, Señor, y te damos gracias siempre. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Abrimos la palabra de Dios en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Conforme está aquí, no sé si ustedes ven, es muy chiquita la letra, pero tal vez algunos lo puedan leer desde allí. Dice así la palabra del Señor. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, recuerdan que predicamos en el capítulo 3, ¿qué había pasado en el capítulo 3? Había un cojo que era llevado por sus amigos, sus familiares, a la puerta del templo que llamaba la Hermosa. Tal vez esa puerta era la puerta también denominada de Nicanor. Y entonces lo dejaban allí para que él pidiera limosna y recibiera limosna. Y Pedro y Juan iban a la hora de la oración a orar. Y cuando llegaron ahí a la puerta, se vieron con el cojo que estaba allí pidiendo. Y entonces Simón Pedro y Juan se detuvieron. Y Pedro le dijo: míranos. Y le pronunció aquellas palabras inmortales: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo ayudaron a incorporarse, se afirmó en sus pies, en sus tobillos, y caminaba, saltaba, alababa al Señor, dice el texto. Y entonces se junta una multitud. Allí estaban en Jerusalén, estaban entrando al templo, estaban dentro de los muros de la ciudad, y entonces aparece allí una multitud y Pedro predica. Pero evidentemente el capítulo 4 sigue el relato. Entonces dice: mientras Juan y Pedro hablaban con la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron.
Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que, para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que nos obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por la señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y le contaron todo lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, esto ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús.
Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo o de consolación, como dice la Reina Valera. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los pies de los apóstoles. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, todo el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros queremos pensar en esta mañana en la antesala. Dice la Reina Valera que los principales gobernantes, los saduceos, los maestros de la ley, estaban resentidos. Escuchen esto, ¿cómo es el ser humano? Ellos que habían asesinado a Jesús estaban resentidos porque Pedro y Juan y los apóstoles predicaban la resurrección de Jesús. Ahora, lo primero que uno tiene que notar en este tipo de pasajes, el Señor nos está hablando, hay tanta enseñanza y tanta carne en estos pasajes. ¿Qué vamos a hacer nosotros como creyentes en el día de hoy? ¿Para qué está la palabra? Esto no está para que sepamos la historia de la iglesia primitiva. Los miembros de una iglesia cristiana no están para recibirse y ser doctos en la historia del cristianismo. Hacen bien en conocerla, hacemos bien en leerla y aprender para saber cómo debemos vivir nosotros, para saber cómo debemos conducirnos en nuestra generación. Ahora, Dios no cambia, Él es el mismo. Allá está la placa del 80 aniversario. Dios es el mismo, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. Los que cambiamos somos los hombres, la raza humana, pero Él no. Él permanece fiel. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros? ¿El medio vaso lleno o el medio vaso vacío? Porque uno mira esto y el que mira el medio vaso vacío va a haber persecución. Dice, pero acá se relata la primera persecución que sufrió la iglesia. Esta fue la primera persecución en el capítulo 4. Se habla del encarcelamiento por el Evangelio. Se menciona también. Se habla, si ustedes quieren, bueno, habían llegado a ser 3.000 el día de Pentecostés, de 120 pasaron a 3.000, pero ahora se iban a estancar. Sus líderes presos, las autoridades que tenían un poder, como enseguida vamos a ver, importante, estaban en contra de la iglesia. Pero podemos ver también el medio vaso lleno. Podemos ver que si bien pasó lo que pasó, se convirtieron casi 2.000 personas más y la iglesia llegó a tener un número de casi 5.000 personas, o aproximadamente 5.000. Podemos leer en el versículo 4 que hemos leído que hay un pero en la Reina Valera, que es muy interesante, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Pedro y Juan habían sido puestos en la cárcel, lo pusieron esa tarde, era tarde ya para reunirse, así que por la duda ya lo mandaron esa noche a la cárcel y al otro día los mandaron a llamar. Pero el versículo 4 dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5.000 personas. Es el medio vaso lleno. Es el medio vaso lleno. ¿Qué fue lo que produjo? ¿Cuál fue el acelerador? ¿Cuál fue el catalizador para que se produjera un crecimiento tan rápido? Obviamente que el Espíritu Santo está detrás de todas estas cosas, pero hay algo que en los designios de Dios se produjo. Pedro y Juan hicieron algo que ni ellos pensaron que iba a tener la trascendencia que tenía, y fue prestarle atención al mendigo, al lisiado.
Ellos tenían que estar a esa hora orando, tenían que estar en otro lugar. Pero cuando vieron esa necesidad, no solamente pensaron en las multitudes, pensaron en uno para llevarles a Jesucristo, para mostrarles el poder de Dios. Y entonces la curación, el milagro de uno que tenía más de 40 años, dice el versículo 21 del capítulo 4, si a 40 años que el tipo estaba lisiado, y vaya a saber cuántos años llevaba allí en la puerta del templo pidiendo limosna. Eso revolucionó la ciudad. Eso produjo un impacto que ellos no midieron. Es más, Pedro no lo hizo para que produjera ese impacto. Pero Dios estaba detrás. Quiere decir, introduciéndonos en el texto, en este capítulo, que lo que parece irrelevante para la iglesia, lo que nos puede parecer algo sin importancia a nosotros, puede tener mucha importancia en los planes y en los propósitos de Dios. Y cuando nosotros somos guiados a hablarle a alguien, debemos hacerlo, pero debemos dar un paso más todavía. Nosotros tenemos que lograr un estilo, un perfil de personalidad cristiana que nos ayude a estar listos para no solamente presentar defensa del Evangelio, dar testimonio de Jesucristo a cuánta persona se nos cruce en nuestro camino, la conozcamos o no la conozcamos, estemos apurados o no estemos apurados, tengamos que ir hacia un lugar, como hicieron ellos, a un compromiso, que de paso, qué bueno el ejemplo de ellos. Ellos iban a orar, A la hora de la oración, los apóstoles daban el ejemplo. Iban a orar. Sin embargo, pararon, se detuvieron. Y entonces esto fue el catalizador. Un hecho pequeño modificó la agenda de Pedro. Y a veces nosotros nos enojamos. Y Pedro, yo tenía todo detallado, tenía todo armado al dedillo para este día. Y mirá lo que me pasó. Me agarró un piquete o me pasó tal o cual cosa. Mirá lo que me sucedió. Y Dios, a través de algo que a nosotros o para nosotros es pequeño, sin significado, puede hacer grandes cosas. Así que es una de las enseñanzas, tal vez una de las primeras que encontramos para nosotros hoy en este capítulo 4. ¿Qué dice el Señor para reafirmar esta idea? Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor, o mejor dicho, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y resumiendo, la sanidad de este lisiado, medio vaso lleno, incorporó a muchos en su reino. Y aunque a nosotros no nos guste ver esto, metió a Pedro y a Juan en la cárcel, la primera vez que los líderes de la iglesia cristiana estaban siendo llevados presos. En segundo lugar, hay otra enseñanza aquí, hay varias. Ellos los llevaron a la mañana y les preguntaron con qué poder o con qué potestad o en qué nombre habían hecho ellos ese milagro. En realidad lo que ellos querían era acorralarlos para poder usar una de las sentencias, una de las frases que estaba en el libro de Deuteronomio, también en el libro del Éxodo, con el fin de poder tener una prueba para aplicar la ley mosaica y condenarlos. Entonces, al preguntarle con qué poder o potestad, la palabra poder, quizá en un término más sencillo, nos hace pensar en la fuerza, y la palabra nombre, con qué nombre, nos hace pensar en la autoridad, con qué autoridad lo están haciendo. Díganlo, ¿cuál es el poder? Podemos decir un poder de tipo mágico, y cuál es el derecho que ustedes tienen para usar este poder. Explíquennos. Entonces, la reacción de Pedro es muy interesante, porque aquí hay otra enseñanza. Esto pasa tan rápido en el libro de los Hechos. Ustedes saben que el Señor muere en la cruz del Calvario, resucita al tercer día. Está en la tumba entre 51 a 52 horas, pero eso corresponde, según se medían los días, a
abarcaba 3 días judíos. 3 días. Cuando Él resucita, se presenta con pruebas indubitables durante 40 días y asciende a los cielos y les dice que se queden en Jerusalén, a los 120 que formaban la iglesia de Jerusalén, esperando la promesa del Padre, es decir, la venida del Espíritu Santo, que ellos no sabían cuándo iba a ocurrir, pero ocurrió 10 días después, en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés, Pedro predica y enseguida sucede lo que pasa en el capítulo 3. Y obviamente al otro día sucede lo que está en el capítulo 4. Es muy rápido todo. Pero si ustedes van antes de la muerte de Jesús, es decir, en el momento que lo toman prisionero y a Jesús se le efectúan 6 juicios. 3 se lo hacen los judíos y 3 se lo hacen los romanos, a instancia de los judíos. Pero mientras estaba pasando eso, y Pedro estaba calentándose con los criados en el patio de la casa del sumo sacerdote, vienen las negaciones de Pedro. Este es un Galileo que andaba con Jesús, dijeron. No, dijo él, no lo conozco, y hasta maldijo. Ustedes se lo pueden imaginar. Y finalmente Jesús es llevado y cuando pasa se clava una mirada. Es muy interesante el término que pone el Evangelio de Marcos, esa mirada que se cruza Pedro con Jesús, ya lo había negado. Y Jesús se lo había dicho. Antes que el gallo cante, siempre lo digo al revés, 2 o 3 veces, me negarás 3 veces. Y el Señor se lo había dicho y se cumplió. Y Pedro, cuando se enfrenta en esa mirada, sale, se va de ahí del lado del fuego en el patio, sale afuera y se va y llora amargamente. Hermanos, habían pasado poco tiempo. No habían llegado a 3 meses, menos todavía. Y ese Pedro que había sido pusilánime, ese Pedro que tuvo el valor de agarrarle la espada y de cortarle la oreja al sumo sacerdote. Mira, podés tener mucho valor para agarrarte a trompadas cuando manejás en la calle o agarrarte a trompadas en una cancha de fútbol. Pero cuando hay que poner el pellejo por el Evangelio, ahí te quiero ver. Como decía un antepasado mío, el pastor don Felipe Daglio, hay muchos guapos de cartón. Pero seguir a Jesucristo y dar testimonio cuando las papas queman requiere más que guapos de cartón, requiere personas llenas del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo reacciona Pedro ahora? Porque si hubiera reaccionado como reaccionó en el patio del sumo sacerdote, entonces Pedro hubiera tratado de usar algo que no era lo de él, la diplomacia. Una diplomacia al estilo Pedro. No, muchachos, no se lo tomen así tampoco, quisimos hacer un bien, pero no se lo van a tomar así, tranquilícense, nos conocemos de hace mucho. No. Fíjense lo que dicen los versículos 8 al 12, yo ahora tengo abierta aquí la Reina Valera. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, después vamos a hablar de esto, lleno del Espíritu Santo les dijo, fíjense cómo les contestó: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, ¿por quién fue sanado? ¿Qué nombre? Jesucristo de Nazaret. ¿Con qué poder? Jesucristo de Nazaret. A quien, y ahora agrega, se lo dice en la cara, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el 12, otro versículo inmortal. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta fue la respuesta de Pedro. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, así lo dice el versículo 8. Hay 6 palabras en la Reina Valera, en el idioma castellano, que son la clave de la respuesta de Pedro. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál era su fuente de poder, de audacia, de valentía, de fe? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos llena, pero no nos llena solo para hacernos guapos, nos llena y trabaja en nuestra santidad.
también podemos decir que la vida de Pedro era una vida santa, no solamente porque era apartada, sino porque era una vida que estaba siendo purificada por el influjo del Espíritu Santo de Dios. Pedro era controlado por Dios, porque el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 dice: no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. La idea, hay una palabra ahí que se usa en el original, y por eso pone el ejemplo del alcohol: no se dejen controlar por ninguna otra cosa, dejen que sean controlados, cada uno de ustedes, dejen controlarse por el Espíritu Santo de Dios. El alcohol te controla. Vos empezás a tomar alcohol y vos perdés tus facultades. El alcohol pasa a señorear tu vida. Lo sabemos, porque si alguno de los que está aquí nunca se emborrachó, vio a otro. ¿Sí o no? Y a veces no hace falta estar borracho, porque uno sabe que si toma más de lo que tiene que tomar, ya las cosas no están bien en la cabeza. Ahora, ese efecto del control del alcohol es el que pone como ejemplo Pablo. Pedro estaba siendo controlado por el Espíritu Santo. Y si Pedro, un tipo como Pedro, un tipo líder, un tipo de armas tomar, un tipo sanguíneo, un tipo de reacción, un tipo que se movía antes de pensar, un tipo que reaccionaba antes de pensar. Si Pedro pudo ser controlado por el Espíritu Santo, ¿por qué no voy a poder ser controlado yo? ¿Por qué no vas a poder ser controlada vos? ¿Por qué? Y esto tenemos que anhelar. Jesús lo había predicho. Fíjense lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículos 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Jesús les está enseñando a los discípulos acerca de las persecuciones que iban a sufrir en el futuro. Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y a quiénes se creen que nos envió el Señor en nuestra generación? ¿Ustedes se creen que todos los que van a escuchar nuestro testimonio y van a ver nuestra vida son todos mansitos? No van a decir, a veces sí nos están esperando, pero a veces no. ¿No dijo el apóstol Pablo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo? Es como si le hubiera dicho, hablale de Jesucristo a los que quieren escuchar y a los que no quieren escuchar. Hacelo. Porque para eso el Señor te ha puesto en este mundo y te ha llamado para realizar la obra. Yo los he puesto como ovejas en medio de lobos, Mateo 10:16. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardados de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre los gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Profecía dicha por Jesús se estaba cumpliendo ahora en la vida de Pedro y en la vida de Juan. El Señor lo había predicho. ¿Cuál fue entonces la defensa que Pedro efectuó? ¿Cómo él contestó? Bueno, Pedro aplicó un principio. La mejor defensa a veces es una buena ofensa. Pedro pasó de una actitud defensiva a una actitud ofensiva. Y entonces él les dijo nada más ni nada menos a ellos, a los principales. Ahí estaba el sumo sacerdote y estaban otros que habían sido sumos sacerdotes. Todos los sumos sacerdotes eran saduceos. Pedro tuvo la valentía de decirles, se había acobardado ante los criados, pero ahora Pedro no es que estaba hablando ante los criados, hablaba frente a las personas que tenían el mayor poder, un poder muy grande. No tenían poder para ejecutar pena de muerte, pero sacando eso, porque tenían a los romanos encima, pero sacando eso, los romanos habían permitido que todas las cuestiones de su religión, que también operaba en la cuestión social del pueblo de Israel, siguiera en marcha. Ellos tenían mucho poder, dominaban a la gente, dominaban el statu quo, dominaban a la gente y entonces cultivaban o preservaban su statu quo. Ahora, él les dijo que eran unos criminales, unos asesinos. Se lo dijo, yo lo acabo de leer, lo leímos hoy en 2 versiones. Ahora, habla del Espíritu
Santo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente? Bueno, ustedes lo conocen bien, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro maestro. El domingo que viene es el día del maestro. El domingo que viene, ¿no? ¿Sí? Es el sábado, no, el sábado, ¿cierto? El día de los pastores. El sábado que viene, claro, el 11 de septiembre, perdón, ya le estaba poniendo otro día. Les vamos a pedir, acá no están los maestros, pero vamos a pedir, yo ya mandé ayer un WhatsApp a los matrimonios de la iglesia, a la familia, que sus hijos escriban algo para sus maestros. Se lo lleven a la escuela, pero también que escriban algo para los maestros de la iglesia. Todos, y si van a particular o estudian música o estudian inglés con alguien que hace de maestro o de maestra de algo, que le escriban algo. Es muy bueno. Hagámoslo. Ahora, el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro guía. Esa es la operación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pero, ¿qué trabajo tiene el Espíritu Santo con los que todavía no son creyentes o con los que no son creyentes? La Biblia también lo enseña. ¿Cuál es su ministerio en la vida de los inconversos? Él es el abogado acusador. Esta es la idea. Es el abogado acusador quien convencerá al mundo de su pecado. Vamos a Juan capítulo 16. Fíjense lo que dice Juan capítulo 16, desde el versículo 10 hasta, desde el versículo 8 hasta el versículo 11 podría ser. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, Jesús está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo voy a buscar en la Nueva Traducción Viviente para leerlo desde aquí también, porque van a ver qué interesante es cotejar los pasajes de la Reina Valera o la traducción con lo que dice el Evangelio en esta Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 16, cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Versículo 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. El Espíritu Santo va a convencer. ¿Por qué hace de abogado acusador, es decir, de fiscal? Porque lo que hace el Espíritu Santo cuando me convence de pecado, ¿qué quiere decir que me convence de pecado? Porque nosotros lo decimos de memoria en la Reina Valera. En los cursos discipulados nos hacen llenar los renglones y ponemos nos convence de pecado. ¿Pero qué es que nos convence de pecado? Que nos hace sentir que el pecado ofende a Dios. No solamente que entendemos racionalmente que el pecado es vulnerar la ley de Dios, sino que es una ofensa a la misma persona de Dios. Y que no vamos a estar en paz, que necesitamos pedir perdón por nuestros pecados, que necesitamos que el Señor no solamente nos perdone, nos quite la culpa, para que nosotros estemos listos para creer en Él, recibir el Espíritu Santo, quien nos va a guiar, quien nos va a dar el poder para poder, valga la redundancia, vencer el pecado. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Esta definición de la Nueva Traducción Viviente es interesante. La justicia está disponible, la justicia de Dios en Jesucristo, el Evangelio, porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado, es decir, no lo salva nadie. El pecado tiene que ser pagado. Se paga con la condena, se paga con la vida. La paga del pecado es la muerte. La dádiva de Dios, dice el mismo texto, al finalizar es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿dónde está el tema aquí? El tema está que el Espíritu Santo trabaja en los inconversos produciendo esto. Y entonces le dijo Pedro, los confrontó como si le hubiera pegado un gancho de derecha que ellos no esperaban. Porque les habló del pecado y de la magnitud de su pecado. Ustedes asesinaron al Mesías. Si había un pueblo, una etnia en la tierra que sabía las características del Mesías, que sabía que iba a venir un Mesías, que Dios enviaría un Mesías para traer salvación al mundo, era Israel. Ellos, que eran los príncipes, los que mejor conocían el Antiguo Testamento y las Escrituras, ellos fueron los que asesinaron a Jesús. Se lo dice en la cara.
Ahora, hay algo más en el pasaje. Leímos los versículos de Hechos 4, del 8 al 12, pero hay algo más interesante. Algo más, todo es interesante. Nosotros empezamos viendo el medio vaso lleno, el medio vaso vacío. Nosotros avanzamos viendo de que Pedro pudo contestar como contestó porque fue lleno del Espíritu Santo, y leímos el Evangelio donde dice el mismo Señor que nos van a llevar ante las autoridades, que nos van a apresar, pero que no nos tenemos que hacer problema en cuanto a lo que vamos a decir, porque el Espíritu Santo nos va a dar las palabras. Y si el Espíritu Santo va a darle la palabra a un hermano, a un líder de la iglesia, cuando está llevando preso, como está pasando en este momento en Afganistán, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Ustedes recibieron ayer un link que mandé a toda la iglesia, mandé a otras iglesias, a líderes. ¿Qué es lo que está sucediendo? No todos pudieron salir. Pudieron salir los argentinos que estaban ahí, por lo menos los que conocemos, pero no todos salieron. Quedaron obreros adentro y quedaron creyentes afganos adentro. ¿Saben cuál fue la decisión de varios de los obreros? Algunos querían salir, que no es antibíblico salir. Pablo fue descolgado con una canasta en una oportunidad de una de las ciudades. La misma Biblia dice que si podemos salir de la persecución, escapar, ir a otra ciudad, a otro lugar, hagámoslo. Pero el Señor nos guía en cada caso. Y entonces algunos de los líderes afganos, o mejor dicho, de los líderes misioneros que estaban en ese lugar, tomaron la decisión de quedarse. Ellos saben que les espera la muerte. Va a ser una excepción excepcional que a algunos de ellos les permitan quedar y salven su vida. Les espera la muerte bajo el régimen talibán. En el artículo que mandé ayer está esto. Pero ellos consideraron que tal vez el derramamiento de su sangre sirva para las generaciones que vienen, que quede como ejemplo para los que han recibido a Jesucristo, que quede como ejemplo para sus hijos y para las iglesias que los enviaron, y que quede como ejemplo para los primeros frutos allí de la obra, de la proclamación, que más que proclamación en una plaza es justamente el testimonio de la vida y hablar uno a uno. El Señor lo predijo, los van a llevar. ¿Sabe lo que hicieron? Se presentaron ante las autoridades actuales, es decir, los talibanes, diciéndoles que ellos eran cristianos. No sé si les dijeron también que eran ministros cristianos, se habrán dado cuenta porque eran extranjeros. Fueron directamente y se metieron adentro de la boca del león y dijeron, si nos vamos a quedar por Cristo, lo vamos a decir ahora. Y lo hicieron. Pedro y Juan estaban en la cárcel, los trajeron. Se los podían comer crudos. Pedro, lejos de ser pusilánime, les dijo, en el nombre de Jesús ha sido sanado por el poder que levantó a Jesús de los muertos es el que levantó a este que estaba tullido. Pero este Jesús es el que fue crucificado bajo el designio de Dios, los planes de Dios, y ustedes mataron. Ustedes fueron los que lo llevaron allí a la cruz. Estaba en la retina de Pedro y de Juan todavía Jesús colgado en la cruz. Habían pasado semanas, ellos lo habían visto. Juan había estado al lado de su madre y allí ellos pudieron dar testimonio. ¿Cómo había obrado Jesús? Porque ahora dicen, Pedro, ¿cómo se le ocurrió a Pedro decir todo lo que dijo y usar los argumentos? Bueno, ya hemos leído que el Espíritu va a poner la palabra. Ahora, quiero decirles que eso es cierto, pero el Espíritu no va a poner una palabra en nuestra boca si nosotros antes nunca la habíamos leído, si nosotros antes ese concepto no lo habíamos masticado. ¿Sabían eso ustedes, no? Porque si esto fuera así, todo lo que se dedican al ministerio cristiano no estudien. Pónganse los libros debajo de la almohada que por osmosis el Señor a la noche, pum, te lo hace entrar todas las neuronas. Y vos no tenés que estudiar, no tenés que rendir exámenes, y no es así. La fe se defiende con todo lo que uno ha vivido previamente. Y no es solo el estudio. Acá no es una cuestión de tener un título. Pero Pedro, ojo, era de Galilea, era un iletrado, pero no era Gil. El Antiguo Testamento lo sabía. Por eso él lo menciona. Pero hay algo. Fíjense, ¿qué dice
la Escritura, Jesús usa el mismo pasaje del Salmo 118, versículos 22 y 23, que Pedro usa en el párrafo que yo acabo de leer, cuando habla de que Jesucristo es la piedra desechada por los edificadores, pero ha pasado a ser la principal piedra del ángulo. En la antigüedad no había hormigón armado. ¿Cómo se construían esos templos, esos edificios importantes? La piedra principal era la que se ponía en un vértice de la construcción. Era una piedra que se elegía y se colocaba muy convenientemente, que los peritos arquitectos sabían cómo tenía que ser elegida y cómo tenía que ser ubicada. Y después se seguía, si se ponía en un ángulo, se seguía una pared en una dirección y la otra 90 grados en otra dirección. Y sobre eso se iban montando las piedras. No había todavía ladrillos al uso que tenemos nosotros. Se montaban las piedras y entonces todo eso que nosotros vemos, los restos arqueológicos, están hechos de esa forma. Y él pone la comparación. Jesucristo es la piedra principal en donde todo el edificio está basado y ustedes lo mataron. Ahora, Mateo 21, del 23 al 27. Rápido, buscan en su Biblia y van a encontrar algo muy interesante. Fíjense lo que dice el versículo 23. Dice, cuando vino Jesús al templo, versículo 23 de Mateo capítulo 21, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? No es la misma pregunta que le habían hecho a Pedro y a Juan. Es la misma. Pero Pedro y Juan estaban con Jesús. Sabían. ¿Y cómo le contestó? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Jesús le contestó con otra pregunta. Y si ustedes me la contestan, yo les voy a contestar la pregunta que ustedes me hicieron. Y le dijo Jesús, versículo 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y Jesús los puso en un brete. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le hiciste caso? ¿Por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Es decir, era una pregunta que era muy complicada. No podían contestarla ni por la afirmativa ni por la negativa. Entonces, respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Ah, ¿ustedes no saben? Dice Jesús. Y él también le dijo, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero si ustedes se quedan aquí, Jesús relata dos parábolas que tienen que ver con la actitud de estos principales sacerdotes y ancianos. Y cuando llegamos, para acortar todo, al versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, Mateo 21, 42, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Permítame que lea el versículo que sigue. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿De dónde Pedro había sacado esto? Lo había sacado de Jesús. Lo había visto en Jesús. Miren, una cosa es estar en un estudio bíblico y uno enseña y los discípulos aprenden. Pero otra cosa es seguir al maestro. Un discípulo no es el que está solo en una clase, sino sería solo un alumno. Discípulo es el que no solamente recibe la enseñanza, sino que ve cómo su maestro lo aplica. ¿Cuál es la mejor manera de salir? Por ejemplo, cuando hacemos viajes misioneros, vamos al barrio y enseñarle a un hermano, cuando fuimos a Colón, cuando fuimos a Teodelina, a golpear una puerta y hablarle del Evangelio. Por más que lo explique, es complejo, uno da la teoría. Que el Señor está con nosotros, que nos va a dar la palabra, oremos. Es lindo cuando a la gente le palpita el corazón, tiene miedo. A mí me pasó cuando era joven. Pero yo cuando salí la primera vez, salí con otro más experimentado. Cuando pegábamos carteles para las campañas, porque yo soy de Israel, tenía 15 años, yo me desvivía por salir. Y mi papá mucho no quería, mi mamá era chico todavía para salir. Pero me dejaban ir
La primera vez que salí a pegar carteles salí con el muchacho más alto de la iglesia, Guillermo Villal, descendiente de holandeses, casi 2 metros de alto, un tipo con un bueno como el sol. Entonces yo iba ahí y yo salí con él. Y entonces pegamos, me enseñó dónde había que pegar y dónde no había que pegar para que eso no produjera un disturbio. Cuando salí a golpear puertas la primera vez, salí en el barrio de Lancesto, donde hay una iglesia hoy. Ahí fueron mis primeras armas y salí a dar testimonio. Y después en Monte Chingolo, donde hay otra iglesia. Y fui con otro que era más experimentado. Y entonces yo aprendí. Y eso mismo hice con otros. Y lo hice como pastor, pero lo hice antes de ser pastor. La gente dice, ¿cómo voy a salir? Vení, vamos. A vos te toca venir conmigo. Vamos. Bueno, ¿y cómo voy a hacer? Mirá, yo voy a hacer la primera puerta. Vos mirá cómo hago y después vos hacelo. Porque a mí me habían dicho eso. Y yo aprendí así. ¿Saben lo que dice este texto? Esto que yo acabo de relacionar habla del poder del ejemplo. El poder del ejemplo. Vos, para muchas personas que te rodean, sos el mejor cristiano que tiene en la mano, no hay otro. Les voy a contar lo que sucedió ayer. Yo ayer me levanté temprano, tuve la reunión, la oración con los pastores, que yo la hablo desde el Zoom. Después tuve que ultimar detalles porque prediqué un mensaje que grabé para el Centro Cristiano de la Unión, que me habían invitado a hablar. Así que preparé todo eso, grabé al mediodía. Y ahí me estaba esperando mi esposa y mis 2 hijos, todos vestidos, yo todavía grabando ahí el mensaje, y nos fuimos a la casa de mi hija que nos esperaba para almorzar, allá a Citibel. Almorzamos, después de la sobremesa nos pusimos a hablar. Y dentro de las cosas que hablamos, Germán, el esposo de mi hija, comentó algo que le sucedió. Dice, yo todavía conservo unos cuantos amigos del barrio donde me crié cuando era chico, ahí en La Plata. Y mis amigos no son creyentes, pero tenemos un grupo de WhatsApp, nos hablamos, pero ellos saben que yo soy creyente. Entonces uno de ellos vio la serie esta del Reino, y sin que yo le diga nada, hablaron en el grupo, los no creyentes sabiendo que Germán era creyente, y este muchacho le escribió a Germán dentro del grupo y le dijo, no, esto es una barbaridad, no creyente. Esto está mal, porque no es la realidad. Porque yo te conozco a vos. Yo sé lo que es un evangélico, porque yo te conozco a vos. Así como Germán era la referencia para ellos, que a estos tipos que no tienen a Cristo le hizo ver distinto, le hizo ver las cosas como había que verlas, a vos y a mí nos están mirando gente todos los días. No solamente te miran dentro de tu casa tus hijos o tus padres, te miran tus vecinos, te miran tus compañeros de trabajo, te miran los que hacen deporte con vos, te miran, vaya a saber, te miran. Están viendo, para ellos vos sos el modelo de un cristiano. Y el poder del ejemplo es tremendo. La manera en que nosotros nos comportamos, también el poder del ejemplo va dentro de la iglesia. Los niños no solamente aprenden por la hojita, por lo que la maestra o maestro les dice, por el ejemplo. Los adolescentes no solamente aprenden por lo que ven en el Zoom, aprenden por el ejemplo. Están mirándonos. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, todavía pasa. Siempre conozco un vecino nuevo y dice, ¿cómo? Con ella hace 20 años que está acá. Siempre aparece uno nuevo. Y entonces cuando me presento, me dicen, no, yo ya sé que usted es el pastor. Ellos saben, me miran de los balcones. Sí, yo me di cuenta, qué cuidado que tenía que tener. Me miraban cuando estacionaba. Me miraban cuando si daba marcha atrás o si iba adelante, cuando entraba, cuando salía. Porque era el pastor. Me miraban para ver qué hacía. No porque querían agarrarme pisando el palito, ellos querían ver cómo se mueve, qué hace el que es el pastor de ese lugar que está ahí. Y vos tenés algo tremendo. El mensaje no es tanto para hablarte como aquel que recibe el ejemplo, para decirte que vos sos el que da el ejemplo, vos sos la que da el ejemplo. ¿Cómo digo
Dios puede usarte en forma tremenda? ¿Cómo vas a hacer para obrar, para decir, para moverte como a Dios le agrada? Mirá a Jesús, aprende de Jesús y toma ejemplo de aquellos que te guiaron y te enseñaron en la vida cristiana. Él es el mejor cristiano que algunos o que pocos en el mundo pueden conocer. No tienen a otro para referirse. Ellos miran lo que hacemos, miran cómo nos divertimos. Esto es muy importante, hermanos. Cuando estamos de luto, también damos testimonio, porque algunos que muere un familiar y todos los improperios que hay en el abecedario, en todos los idiomas se lo dicen a Dios. Pero cuando uno se divierte y tiene un cumpleaños, una fiesta, también da testimonio. También da testimonio. Con lo que dice, con el volumen, con los horarios, que mi satisfacción o mi felicidad no le arruinen a la noche al vecino que tiene que dormir y tiene que descansar. No necesito saltar a las 3 de la mañana para vivir en felicidad. Todos nos miran y con cada cosa que hagamos, alguien nos va a copiar. Los chicos nos van a copiar. Vieron que en una iglesia, cuando uno le empieza a dar el púlpito y les enseña a dirigir a los chicos, especialmente en mi caso, porque soy un pastor, un hombre, muchos imitan a su pastor hasta en la forma de hablar, hasta en la forma de mover la mano, hasta en la forma de predicar. Muchos imitan a su líder de jóvenes, muchos imitan a sus maestros o a sus maestras. No se dan cuenta, pero los imitan. El poder del ejemplo. Para ir promediando ya el mensaje, Pedro era testigo. ¿Y qué hablaba de cuando él predicaba? Predicó en Hechos capítulo 12, en el capítulo 3, en el capítulo 4, como leímos ahora, en el capítulo 5, en el capítulo 10. ¿Y qué dijo en cada uno de esos mensajes? Habló de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero también dijo en cada una de esas oportunidades, cuando hablaba de la muerte y la resurrección de Jesús, y Pedro predicó a los judíos, ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron. ¿Qué dijo Juan el Bautista en Lucas capítulo 3? ¿Qué le dijo al gobernador, a uno de los Herodes? No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, porque estaba viviendo con la esposa del hermano, en pecado. Ya hubiera sido pecado que viviera con la esposa de otro, pero encima era la esposa del hermano, la cuñada. No te es lícito. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Por predicar y decir lo que tenía que decir. Eso se llama denunciar el pecado. Pedro lo que hizo fue denunciar el pecado. ¿Saben cómo se llama? Se llama martirio. Porque a Juan el Bautista le cortaron la cabeza y murió decapitado. Mártir. Nosotros somos testigos y tenemos que decir lo que tenemos que decir. Hechos 26, 22 y 23. Pablo también hace lo mismo. Tiene un mensaje similar al que Pedro daba. Y finalmente, nosotros podemos sacar como ejemplo que estas son las buenas nuevas. Lo que está diciendo todo este episodio y lo que sigue es que el Señor nos transforma. El Señor transforma nuestra vida. ¿Qué dicen las otras religiones? Cuando uno va a cualquier religión, va al Oriente, te van a listar todos los problemas que vos tenés y te van a decir, vos necesitas solucionar esto y esto, pero no te van a decir cómo se soluciona. Vos tenés este problema, este. Entonces, en el mejor de los casos, te meten un yugo que no podés llevar, que son obras. Andá a la Meca, andá de rodillas a Luján, hacé esto, hacé lo otro, pero eso no te saca, no te cambia, no te transforma. El único que puede transformar nuestra vida es Jesucristo. Por eso el grandioso texto de Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. El Espíritu Santo nos llena, Él quiere llenarnos, pero nosotros no tenemos que poner impedimento.
Y una iglesia llena del Espíritu Santo se percibe, se nota. Una vida llena del Espíritu Santo se percibe, se nota. Se habla en este texto también de obediencia, rápidamente, antes de concluir, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo que los obedezcamos a ustedes, que los obedezcamos a Dios. Es la obediencia a ultranzas, aunque me cueste la libertad, aunque me cueste lo que me cueste, yo voy a obedecer a Jesucristo, voy a obedecer su palabra, voy a obedecer lo que me han enseñado, lo voy a hacer. Por eso dije el domingo pasado, ¿cómo puede cambiar la Argentina? La Argentina no cambia con lo político. El domingo que viene tenemos que ir a votar a las PASO. Votemos con toda la conciencia, pero y tengamos cuidado con lo que hacemos. No nos olvidemos de lo que los partidos y los candidatos han propuesto y de lo que han sostenido. Porque cuando voto, no es que voto y sí, dale, sigamos, total, no. Yo quiero saber, a ver, ¿cuál es el historial de este o de esta? ¿Qué propusieron? ¿Qué están diciendo? ¿Favorecen un ambiente de integridad, de no corrupción? ¿Favorecen un ambiente donde la palabra de Dios florezca o no lo favorecen? Porque a mí como cristiano me interesa mucho eso. Ahora, ellos obedecieron y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Se habla de la soberanía de Dios. Miren cómo Pedro, que es sabio, usado por el Espíritu Santo, ellos alzaron, ¿no es cierto?, la voz, dice el versículo 24, a Dios y dijeron: soberano Señor, oraron al Señor, soberano Señor, tú que eres Dios y que hiciste el cielo y la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad todos contra Jesús: Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, pueden subrayarlo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Ustedes creen que Pedro y Juan fue a la cárcel? ¿Ustedes creen que Jesús fue a la cruz porque algo salió mal? Porque al Espíritu de Dios se le fue algo de las manos, porque no había calculado en detalle. Dios es soberano, aquí está la soberanía de Dios, de los versículos 24. Dios es soberano, Él tiene el control de la historia. La historia no es cíclica, tiene un principio y un fin. La historia se va a cerrar con la venida de Jesucristo a la tierra por segunda vez. Nada de lo que pasa ni en Afganistán, ni de lo que pasó en Siria, ni lo que pueda pasar en la Argentina o en cualquier lugar del mundo está fuera de los designios de Dios. Y alguno dirá: ¿pero por qué los creyentes tenemos que ser perseguidos? Porque nuestro Señor fue perseguido. Porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El siervo, dijo Jesús, no es mayor que su Señor. Y si a nuestro Señor le hicieron lo que le hicieron, ¿por qué no nos van a hacer algo similar a nosotros? Pero nosotros confiamos en Él, tenemos su poder, tenemos su presencia, tenemos su garantía. Como dice el Evangelio, nos pueden matar, nos pueden quitar la vida, pero no nos pueden quitar la vida eterna, no nos pueden quitar la herencia que tenemos con Cristo en Dios. La soberanía de Dios. Y acá termina con una oración. Dice, porque todo este párrafo es una oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Tal vez, hermanos que estén en Afganistán, algunos ya les sacaron las Biblias, pero lo deben tener de memoria, estarán orando con este texto. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Gracias por la oración que hoy tuvieron en el culto. Los que predicamos la palabra de Dios, no importa, pastores o no pastores, hombres o mujeres, los que predicamos la palabra de Dios, necesitamos que se ore por nosotros, para que con toda valentía y todo de nuevo prediquemos el Evangelio. Mientras extiendes tu mano para hacer prodigios y sanidades, los líderes fueron a la cárcel, Dios hizo prodigios y sanidades, está obrando con los creyentes, con esos 5.000 y con los que todavía no eran creyentes. Y entonces dice, para que se hagan prodigios mediante el nombre
de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron terminado de orar, dice el versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya no era Pedro y Juan, no eran solo los apóstoles, todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. No es que se paraban y daban testimonio y los otros creyentes llenos del Espíritu Santo los escuchaban, hablaban con denuedo, salieron cada día, porque ellos también iban a ser perseguidos. No eran los líderes, pero eran los miembros de la iglesia. Iban a ser perseguidos también. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios está en control. Y que la fe de estos siervos del Señor, de Pedro, de Juan y aún de los que estaban con ellos orando, sirva de estímulo en esta mañana para que nosotros entendamos que Dios tiene el control y nuestras vidas sean llenas de fe. Por último, se habla del crecimiento. ¿Cómo crece la iglesia? Así, ¿cómo va a crecer la iglesia si metieron en cana al número 1? ¿Cómo va a crecer? Pero no, mi hijo, acá hay que revisar la Biblia. Llamen a algún experto en organizaciones, en empresas, en crecimiento. Y a ver, no está mal aprender. No está mal aprender. Pero ustedes ven acá algún principio empresarial del siglo I puesto en juego. Acá se puso algún principio político que manejaban los emperadores y los senadores en Roma para que la iglesia crezca. No. Es el Espíritu Santo de Dios. Con hombres comunes. Con hombres comunes. Versículo 42. La multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Fíjense la obra del Espíritu. A veces es difícil ser pastor. No vayan a creer. Yo quisiera que de la iglesia todo fuera, que Dios llamara a todo el mundo, como dice la palabra, que todos profeticen, que todos sean llamados por Dios. Pero Dios no lo va a hacer, va a llamar a algunos. Ahora, lo peor que podemos hacer es decir, vení, te llama vení, querido, querida, que esto es lo mejor que te puede pasar. No. Como decía mi bisabuela, hay que aprender a tragar amargo y devolver dulce. Es difícil. Es difícil. Pero miren aquí, uno a veces las angustias que tiene un pastor no las tiene un miembro de la iglesia. Yo les voy a decir por qué. Puede que algunos las tengan, pero no las tienen todos. Ustedes tienen sus ocupaciones, ustedes tienen su trabajo, su familia. Yo tengo todo eso, pero tengo el llamado de Dios. A mí me podrá ir mal en el trabajo. De alguna manera Dios me va a sostener, voy a salir adelante. Pero si la iglesia, si el reino de Dios, si la obra de Dios, cuando pasa algo en alguna de las obras misioneras, cuando pasa algo en la iglesia madre, impacta en el interior de la vida del pastor, si es que ama la obra y ama el Señor. Ahora, qué interesante cuando una iglesia, cuando sus líderes están llenos del Espíritu Santo, porque dice que no solamente la gente se convierte, viene el otro tema. Una vez que la gente se convierte, no se termina todo, empieza para un pastor, para una iglesia. Porque la obra pastoral, sí, la hace el pastor, pero hay una parte de la obra pastoral que la hace toda la iglesia. La multitud de los que habían creído, verso 42, era de un corazón y de un alma, y se ayudaban unos a otros. Se vivía el amor fraternal. Se vivía el amor fraternal. Y eso no debemos perderlo. Miren el libro de los Hechos, crecimiento en cantidad, pero hay crecimiento en profundidad. Profundidad espiritual. Líderes, versículo 33. Miren los líderes que tenía esta iglesia. Con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Es importante la predicación. Spurgeon decía, lleven fuego al púlpito y la gente correrá a ver el incendio. Es importante. Nadie puede saber, ahora que esto está grabado en YouTube, aunque no estuviera, nadie puede saber hasta dónde va a llegar la palabra de Dios. No vuelve vacía. Jesús tuvo una iglesia de 12, después le quedaron 11. Uno le clavó el cuchillo por la espalda. 11. Te dicen, che, pero
¿cómo 11, Jesús? Sí, él hablaba del sermón del monte, la multitud, pero la iglesia eran 11. Pero de esos 11 se llenó en poco tiempo todo el imperio romano con el Evangelio. No importa la cantidad. Spurgeon tenía una frase, les hablaba a los predicadores rurales, los reunía todos los años en el Pastor College, a los que no habían podido estudiar. Y les decía, no es cuestión. Dios a él le había dado 5.000 a 7.000 personas que se reunían todas las semanas en el tabernáculo metropolitano de Londres, pero él les hablaba a los predicadores rurales. Su padre había sido un predicador itinerante en la zona rural. Vendía, con eso trabajaba y iba y predicaba. Estaba fuera de la casa varios días. Dice, a ustedes, Dios les ha permitido asistir pastoralmente a una simiente selecta. No importa que sean muchos, pueden ser simiente selecta. Prediquemos la palabra, vivamos, oremos por los predicadores. Oremos por la vida de los predicadores, por el corazón de los predicadores, para que sean instrumentos en las manos de Dios. Y cuando hablo de los predicadores, no hablo solo del que está aquí. Hablo de otros, y hablo de otros siervos de Dios en la comarca o en la ciudad. El liderazgo. Cada uno con su rol y con su don. En la iglesia, unos ayudando, otros predicando, otros asistiendo, otro esto, otro a otro, lleno del Espíritu Santo. Y por último, me hace pensar en que una iglesia llena del Espíritu Santo tiene todas estas características, pero tiene la característica de la dadivosidad. Nadie que está lleno del Espíritu Santo puede ser un tacaño. Tiene que ser dadivoso con su tiempo, dadivoso con su energía, dadivoso con sus bienes, dadivoso con su dinero, dadivoso con su sabiduría, dadivosa, para dar. Una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Qué es mejor? Dice la Escritura, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Claro que sí. Ahora dice, es por el dinero. No, no es solo por el dinero. Yo prefiero llamar a alguien y no que alguien me llame. ¿Por qué? Porque supuestamente si alguien me llama porque yo estoy enfermo o porque yo tengo un problema. Pero si yo puedo llamar a otro y puedo hacerlo, es porque Dios me está dando la fuerza para que lo haga. Más bienaventurada cosa es asistir al otro. Más bienaventurada cosa es tener un pullover de más para dárselo al otro y no un pullover de menos. Eso es más bienaventurado, pero si me toca recibir, con toda humildad lo recibo. No dice la palabra que estaban llenos del Espíritu Santo los pobres y los ricos no, porque acá algunos tenían terrenos, no todos tenían para vender propiedades, pero algunos tenían. Todos estaban llenos, no había división, no había clase. Y no se nota hasta ahora en el libro de los Hechos, en estas primeras semanas de la iglesia. Después vamos a llegar, pero hasta ahora no se nota que nadie se quejara contra otro. Todavía no había quejas. Aprendamos. Medio vaso lleno. Veamos el ejemplo en Jesús, el poder que tiene el ejemplo, y veamos todas estas cosas que hemos pincelado. Veamos cómo obra la sabiduría de Dios. Veamos cómo en medio de la obra de Dios nosotros podemos orar, y esas oraciones son una bomba, son explosivas y hacen de que la obra de Dios pegue un sacudón de crecimiento que nosotros no lo imaginamos. Y cuando el Señor dirige a las iglesias, no solo crecen en número, crecen en profundidad espiritual, son llenas del Espíritu Santo. Que Dios bendiga a su iglesia. Señor, toma tu palabra hoy y haz tu obra por tu Espíritu en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.
las cadenas que la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, de la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, Señor, gracias porque tu palabra, Señor, ha sido predicada hoy aquí. Señor, te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos conduzca, nos guíe, Señor, nos enseñe más de vos en nosotros, Señor. Que podamos ser ejemplos, Señor, de tus pisadas donde nos toque estar. En el nombre de Jesús, amén. Buena semana.